Ya vio lo que estamos cantando, estamos reconociendo el honor, la gloria, el poder para nuestro Dios. Puede tomar su lugar, y hemos estado estudiando a lo largo de este mes de julio una serie que está basada en el libro de Judas. El libro de Judas es una carta, un libro de la Biblia muy pequeño, muy cortito, muy breve. Solo tiene un capítulo con 25 versículos, lo hemos estado diciendo. Y al mismo tiempo como que medio puede ser que se nos pase encontrarlo, porque como es una sola página, al estar a lo mejor buscando en la Biblia la perdemos. Pero al mismo tiempo es muy fácil de detectar en dónde está, porque está justo antes de Apocalipsis. Y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y podríamos decir que son grandes verdades en un pequeño libro. Grandes verdades hemos estado encontrando. Vimos a lo largo, o hemos visto a lo largo de todo este mes, porque estamos llegando a la conclusión. El día de hoy terminaremos esta serie y estaremos comenzando una nueva el próximo domingo. Y miren lo que dice el versículo 1. Vamos revisando, haciendo un recorrido muy rápido para llegar a la conclusión en los últimos versículos de Judas el día de hoy. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿sí? Lo primero que encontramos aquí que se está identificando, ya dijimos, ya estudiamos que es Judas, dice que es hermano de Jacobo, y entonces sabemos que es uno de los hermanos de Jesucristo, ¿sí? Es quien está escribiendo. Y algo que dijimos llama mucho la atención es que Judas no utiliza sus credenciales como hermano de Jesucristo, sino dice como siervo de Jesucristo, ¿sí? Y dijimos siervo significa, viene del griego doulos, que significa esclavo. Y la traducción de la Biblia ha puesto siervo porque esclavo suena muy agresivo, yo creo, no sé, yo no traduje la Biblia, pero eso somos nosotros, le pertenecemos a Dios, somos suyos, fuimos comprados. Pero hubo entonces lógicamente un cambio de amo, un cambio de dueño. Y esto es muy importante que no perdamos de vista a los cristianos, porque hablamos mucho de libertad en Cristo y decimos fuimos liberados y sentimos que ya no hay más que hacer, que ya no tenemos que continuar con ningún compromiso adicional, y tenemos que comprender que lo que sucedió es que ahora tenemos un nuevo amo, ¿sí? Dice Romanos 6 en el versículo 17, dice: gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual fuimos entregados y fuimos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. ¿Se fija? Libres de una cosa. Ahora lo que pasa es que nuestro nuevo amo, que es Dios, es un amo que ama, ¿sí? Que nos incluye en su familia, ¿sí? Y entonces ahora tú y yo vivimos para Dios. Y luego ese mismo versículo 1 nos dice a quién está escribiendo, y nos está escribiendo a ti y a mí, y nos describe con tres calificativos. Judas utiliza mucho estas ilustraciones de 3 en 3 a lo largo de toda su carta. Y aquí vemos que nos dice que somos llamados, que somos santificados y que somos guardados. 3 características para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Aquellos que, como decía Jesucristo en Juan 3, hemos nacido de nuevo porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y entonces esos somos, ¿sí? Escogidos divinamente, llamados, ¿verdad? Con un propósito. Hemos sido apartados para Dios. ¿Se acuerda que dijimos? Es lo que significa santificados, ¿sí? Santificado, apartado para Dios, apartado con un propósito. No estamos aquí por accidente. Este es un mensaje que debemos, asimilar en nuestro corazón como cristianos y transmitirlo al mundo. Porque la gente, muchos piensan que están aquí por accidente, que fueron producto de la casualidad, que fueron producto inclusive de lo inesperado o de un desliz amoroso de sus papás. Y no estamos aquí por accidente, no estamos viviendo aquí a ver qué pasa. Y entonces ese es el problema, que mientras no vayamos en el camino correcto,
de nuestro llamado, cumpliendo nuestro propósito, ¿verdad? Vamos a vivir frustrados, vamos a vivir así como decepcionados. Y nos dice entonces que hemos sido perdonados. O sea, al decirnos que somos llamados santificados, santificado implica todo junto para podernos apartar con un propósito. Perdonó nuestros pecados, nos limpió de todo pecado, nos justificó. No por méritos o por lo que hayamos hecho nosotros, sino por Cristo Jesús. Y entonces ahora nuestro gran reto como cristianos es vivir en santidad, apartados del pecado para poder servir a Cristo. El punto está que esto es todo un gran reto para el cristiano, vivir en santidad, vivir diferente, vivir apartado, vivir, diríamos, tratando de no pecar, no es algo fácil. Y creo que todos podríamos levantar la mano y decir que es cierto. Pero hemos sido apartados con un propósito, tenemos una tarea que cumplir y creo que tenemos que concentrarnos en eso. Y mientras estemos vivos, mientras estés respirando, tienes un propósito pendiente. Dios te puso aquí con un propósito y te preguntaría yo, ¿lo crees? ¿De veras lo crees? Porque es fundamental que lo creamos, ¿verdad? Y por si esto fuera poco, continúa diciéndonos, sí, que somos guardados, ¿verdad? No nada más somos llamados, no nada más somos santificados, sino que dice que somos guardados. Es Jesucristo quien nos guarda. El Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo nos tiene en sus manos y nadie podrá arrebatarlos de su mano. Nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Somos guardados, ¿sí? Somos guardados. De ahí el título del día de hoy, que es guardados o guardado me guardo. Y ahorita vamos a entender por qué lo afirmamos así. Pero guardado me guardo, ¿sí? ¿Habrá un sitio más seguro que en la mano de Jesucristo? Me pregunto yo. Creo que todos estamos de acuerdo en que no. Nos dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados, ¿sí? Y el versículo 2 dijimos en su momento que nos lanza una bendición, misericordia, paz y amor, ¿sí? No nada más Dios te da una misión o un propósito, y esto también es otra gran verdad. Se fija, estamos cimentando, ¿se acuerda? Para profundizar cada vez más en nuestro conocimiento de la Biblia, conocer de quiénes somos como cristianos. Nos está diciendo que se ha multiplicado lógicamente la bendición, ¿sí? Y una de las cosas bien importantes con respecto a la bendición de Dios es que a veces pensamos que la bendición tiene que ver con bienes, ¿sí? Que si gané buen dinero, que si me fue bien en el trabajo, que si no tuve problemas el día de hoy, ay, Dios me bendijo. Dios me bendijo. Sí, es cierto, es una bendición, pero en realidad la bendición, lo dijimos y no lo olvides, bendición es la capacidad que Dios te da para poder vivir cumpliendo su propósito. Entonces, por eso podríamos entender que a una persona pueda darle 1,000 pesos y a otro le dé 1,000,000. Sí, porque de alguna forma podríamos pensar que esa persona necesita 1,000 para cumplir el propósito que Dios tiene para él, y esta otra persona necesitaría 1,000,000. Digo, estoy poniéndolo en términos monetarios, pero no es todo monetario. Y es por eso que algunas personas son hábiles para ciertas cosas y a veces decimos, ay, cómo quisiera yo cantar como canta fulano, cómo quisiera yo poder tener esta habilidad que tiene fulanito. No, tú tienes dones y habilidades, esa es la bendición de Dios. Dios te ha bendecido para que eso te fortalezca, te dé las herramientas para cumplir ese propósito. No te falta nada, ya lo tienes todo para poder caminar en el propósito de Dios. Y luego el versículo 3, vimos en el siguiente domingo, el versículo 3 nos dice que 3 y 4 que Judas tenía planes de escribir algo acerca de la salvación que todos conocemos, nuestra común salvación, dice Judas. Ese era su plan, pero está diciendo, pero fue necesario cambiar el tema. Y el versículo 4 nos dice, ¿por qué cambió el tema? ¿Por qué cambió? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Se ve obligado a cambiar su temática. ¿Por qué? Porque hay personas que están entrando en el medio de los cristianos en forma encubierta, ni siquiera nos dice sus nombres, son como infiltrados, no se identifican como opositores, pero nos dice que esos infiltrados niegan la suficiencia de la Biblia.
Ellos dicen, no, es que la Biblia no todo es verdad, no todo está completo. Pervierten la doctrina de la gracia, la convierten o en legalismo o en libertinaje. Niegan la autoridad de Dios, ¿sí? Y eso es precisamente lo que provoca que el Espíritu Santo guíe a Judas para cambiar su temática. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? En lugar de hablar de la salvación, dice, entonces quiero exhortarles a que contendamos fervientemente. ¿Sí? ¿Se acuerda? Fervientemente. Y dijimos, contender fervientemente en el original griego es una sola palabra. Nosotros tenemos contender ardientemente, en el griego es una sola palabra, sí, epagonizomai. Y de ahí viene agonizar, quiere decir ferviente. Es algo así como que sale de acá adentro, que nos impulsa a hacerlo. No que duela, pero como si doliera, algo que no te permite estarte quieto o no sé, inmóvil con respecto a esto. Pero al mismo tiempo no se trata de discutir, también dijimos eso. A veces pensamos que contender, pensamos en un ring, en los boxeadores y fulano contra mengano y yo le gané el argumento. Él me decía esto, pero le dije esto y puse esto en el internet y yo le puse esto otro y le gané y no me supo. Eso no se trata, eso no es contender de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo. Inclusive dijimos en su momento también que hay una palabra del griego que encontramos en la Biblia que significa defender, que es apología. Eso sí, aquí no dice que hagamos apología, aquí dice que contendamos fervientemente. Quiere decir que la forma de contender debe ser algo único, algo diferente, y es lo que estuvimos estudiando en su momento. Porque insisto, se nos hace muy fácil ponernos a criticar, a atacar, a discutir cualquier persona que piense doctrinalmente diferente de nosotros y vamos con todo. Y entonces Judas nos dice en el versículo 8, nos describe, ¿verdad?, cómo está la situación actual. Nos dice que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman a las potestades superiores. ¿Conoce gente así? El versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Fíjese nada más lo que está describiendo. Como que nos vemos tentados a que la sangre se nos vaya así como, ¿no?, como subiendo, como dicen, a la cabeza. Versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles, encontramos estas circunstancias y por si fuera poco todo parece empeorar, ¿verdad que sí? En el trabajo, en la escuela, con los amigos, algunos hasta en su propia casa. Cuando hay alguna persona de la familia, un miembro de la familia que no está de acuerdo en la fe que profesamos y entonces está, no sé, de alguna manera atacando, golpeando, friccionando, y podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y como insisto, nos sentimos agredidos, nos sentimos atacados, nos sentimos amenazados y hasta temerosos. Y la reacción, no sé si tú te has puesto a pensar, a mí me sucedía mucho con mis hijos. Cuando yo me asustaba por algo que veía que les podía suceder, mi reacción era como de enojo, ¿no? ¿Alguien se identifica como papá conmigo? Como, es que ¿por qué hiciste? No es en sí que estés verdaderamente enojado, sino como que hubo el susto que te provocó lo que viste que podía suceder, que te hizo enojar. Y gritas, y grito, ¿verdad? No sé, así siento como que vemos lo que está sucediendo, lo que están diciendo las gentes, lo que dicen de Dios, lo que dicen de Cristo, los comentarios que hacen de la iglesia, y como que nuestra reacción en ese cierto temor es reaccionar como enojados, y creemos que eso es contender. Y eso no es contender de acuerdo a lo que nos está diciendo la Biblia.
Nuestras armas no son las mismas armas que el mundo tiene. Las personas no son nuestros enemigos. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha es en lo espiritual. Y entonces cuando tú llegas y atacas, criticas, golpeas, te enojas, ofendes, insultas a un ser humano porque no coincide con tu fe, aunque de verdaderamente esté mal, entonces no estás usando las armas que Dios te ha dado, porque nos ha dado armas espirituales y esto se debe buscar así. Y todo esto está pasando y no lo podemos evitar y no debemos tomarlo personal. Y te diría, mi hermano, no te desanimes, no te amargues si estás inclusive siendo testigo o a lo mejor víctima de ataques, de críticas, de insultos. No reacciones como el mundo. No reacciones como el mundo. Mejor contiende fervientemente. En medio de todo, y Judas nos muestra la forma correcta de hacerlo. Y el versículo 17 de Judas, entonces dice, pero, ¿se acuerda que lo hemos dicho cuántas veces? Me encanta cuando la Biblia encontramos un pero, porque cambia todo. O sea, todo eso está pasando, todas esas son las circunstancias. Hay infiltrados, están corrompiendo a la gente, a los niños, a la iglesia, al pueblo cristiano. Todo está sucediendo, pero, nosotros, tú y yo, amados, y nos habla con cariño, amados. Y luego mire lo que está diciendo: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que va a hacer Judas en estos versículos es darnos tres componentes, tres elementos de la manera en la que debemos contender, ¿sí? Tres formas de contender, no tres formas, tres características o tres puntos que debemos tomar en cuenta, o tres pasos, como le quiera usted llamar, para contender. Y lo primero nos está diciendo: tengan memoria. Es que la primero, ya lo estudiamos, dijimos, es recuerda. Debemos recordar. Recuerda, ten memoria. Y diríamos, bueno, ¿recordar qué? ¿Memoria de qué? Y entonces dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, ¿sí? ¿Cuáles palabras? Y luego el versículo 8 lo complementa. Y entonces dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Se fija, los apóstoles ya habían advertido que esto que está sucediendo en nuestro medio iba a suceder. Entonces dice: recuerda, trae a la memoria todo lo que los apóstoles escribieron. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles escribieron en un sentido práctico? Está aquí en la Biblia. En pocas palabras, recuerda, está diciendo: agarra tu Biblia y ponte a leerla. Esta es la forma más práctica de contender. No pretendamos ir a discutir y pelear con nadie si no nos hemos metido a la Biblia primero. Mire, una de las cosas que me llaman mucho la atención es que cuando Pablo escribe a la iglesia que estaba en Corinto, ahí Primera de Corintios, era una iglesia que tenía dones. Se estaban haciendo tantas cosas y maravillas entre ellos como cristianos. Dice, pero había algo que faltaba, y por eso dedica todo el capítulo 13 a ello. Dice: amor. Si haces todo eso pero no hay amor, eres como un címbalo que resuena y no suena para nada. Y es precisamente a través de las palabras de Dios, de la palabra de Dios en la Biblia, que tú y yo podemos contender fervientemente. Recuerda, trae a la memoria todo lo que has aprendido de la Biblia, y si no, empieza hoy. Que digan: no, es que yo no me sé. No importa, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. ¿Sí? Y algo que me sorprende es esto: pudiera parecernos nuevo lo que está pasando, pero fue anunciado. Es más, todavía hay muchas cosas que la Biblia dice y que no han sucedido, pero sabemos entonces que van a suceder. Pero es eso, debemos recordar. No te inquietes, no te asustes, no te enojes, no pelees, no discutas. Así como si dijeras: mira, Dios, ¿sabes qué? Veo ahora qué está sucediendo, y lo veo que lo que está sucediendo, tú ya habías dicho que iba a suceder. Nada está fuera del control de Dios, es lo primero que podemos ver. Cuando nosotros leemos y recordamos que la Biblia nos dice que esto iba a haber, entonces digo: oye, pues si Dios me está anunciando desde antes, esto no es a la deriva, esto no está fuera de control.
Está dentro de lo que Dios inclusive había anunciado. Debemos recordar las profecías, debemos recordar todo lo que la Biblia dice. Lo que los apóstoles dijeron, el estudio de la Biblia, meternos a la palabra. Recuerda todo lo que dice la Biblia. Y nos dice todo lo que va a suceder antes de que Cristo venga de nueva cuenta. Recuerda. Es lo primero que tiene. Cuando sientas coraje por algo que están diciendo, que crees que no deben estar diciendo con respecto a la vida cristiana o a tu fe, no te enojes, métete a la palabra de Dios. Y acuérdate de lo que la Biblia dice, ¿sí? Y luego, en el versículo 20 encontramos otro pero. ¿Se fija? Otro pero, otra vez me sorprende. Pero el versículo 21 nos da el segundo de los tres aspectos de los que estoy hablando. La forma en la que está redactado en el griego, tenemos que acomodar la palabra esperando, acomodarla antes de lo que aparece, o justo después de de recordar, ¿sí? ¿Sí? Traer a la memoria y diríamos esperando, es como el texto, y luego viene el versículo 20, o sea, es la mala forma en la que se tradujo para mayor comprensión. Pero el versículo 21 nos está dando este segundo, dice: conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, es el versículo 21 lo que está diciendo. No se trata de andar juzgando y culpando una vez. Se fija lo que ahorita hablaba del amor. Eso no es contender. Conservar, guardar tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que debemos conservar? Debemos conservarnos en el amor de Dios. En el amor de Dios, ¿se fija? Un enfoque diferente, es todo un reto. Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es contrario al amor de Dios. Donde quiera que estamos vemos venganza, maldad, resentimientos, amargura, ¿verdad que sí? Y nos dice que debemos mantenernos, guardarnos en el amor de Dios. Y el mundo, consciente o inconsciente, va a tratar de sacarte de ahí, de alejarte del amor de Dios, de hacernos creer que hay que enojarnos, amargarnos, de estar resentidos en contra de todos los que están en contra de nuestra fe. Nos dice que debemos conservarnos, guardarnos en el amor de Dios. Esa es la forma de contender. Recuerdo, traigo a la memoria lo que dice la Biblia y me guardo. Ahora, el problema de ¿cómo me guardo? ¿Cómo me guardo? Y Judas no nos deja en el aire, porque podía decir: mis hermanos, recuerden y guárdense. Pues gracias, pastor, muy amable. Pero Judas no lo deja incompleto. Y nos vuelve a dar otros tres componentes de cómo guardarnos, ¿sí? Y entonces sí podemos regresarnos al versículo 20 cuando dice, número 1, edificándonos. Para que yo pueda guardarme en el amor de Dios, yo primero tengo que edificarme en mi fe. Me tengo que ir edificando. Número 2, debo estar orando en el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Y número 3, esperando la misericordia de nuestro Dios para vida eterna. Así es que me edifico, estoy orando y estoy esperando. No es un instante, es todo un proceso. Para mantenerme, para conservarme, para guardarme en el amor de Dios, es de cada día, de cada día, de cada día. Voy estudiando, voy madurando, voy creciendo, voy conociendo, me voy edificando, estoy orando, y al estar aprendiendo lo que Dios dice en la palabra, mi oración es en el Espíritu, y entonces mi oración es precisamente conforme a su voluntad, ¿sí? Y siempre consciente, esperando en la misericordia de Dios para vida eterna. Mi hermano, al final de cuentas, Cristo viene por nosotros y nos dará la vida eterna. No debemos quedarnos quietos, atascados, atorados. Cristo viene de nueva cuenta. Cristo viene, es lo que recordamos en la comunión. Sí, Cristo murió por nosotros, el pan representa su cuerpo, el jugo representa su sangre, y lo hacemos y recordamos hasta aquel día en que Cristo venga de nueva cuenta. Y esto nos da, no sé, entusiasmo, fe, esto nos ayuda a conservarnos, a guardarnos en el amor de Dios. Nos edificamos en la fe,
oramos en el Espíritu y esperamos en la misericordia para vida eterna. Es la forma en conservarnos. Ahora, si nos regresamos, porque nos falta uno de las tres componentes de cómo contender. Primero dijimos, para contender, lo primero que hago es recuerdo, ¿sí? La palabra de Dios, lo dicho por los profetas, lo dicho por los apóstoles. Y número dos, ¿qué seguía? ¿Mandé? Esperar. Entonces, no, hablábamos de conservarnos en el amor de Dios, ¿verdad? El dos, número uno, recordamos. Y número dos, nos conservamos, nos guardamos en el amor de Dios. ¿Cómo nos guardamos? Nos guardamos siendo edificados en la fe, orando en el Espíritu y esperando, ¿sí, Anita? Esperando en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, el tercero es, y lo da Judas, es rescatar. Versículos 22 y 23, sí, debemos rescatar, ¿sí? Entonces dice, a los que dudan, convénzanlos. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay personas que ves cómo ni siquiera su ropa me debe tocar. No está diciendo, aquí está hablando teniendo misericordia con temor. O sea, cuídate de no ser contaminado por aquello que ellos profesan, pero hay que tener amor por ellos, ¿sí? Pero debemos entonces recordar lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Debemos guardarnos, conservarnos en el amor de Dios y debemos rescatar a todos los que no le conocen, llevarlos a Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. Somos colaboradores con Dios. Y si vamos a platicar con alguien que no coincide con nosotros o que está atacando la fe o la está distorsionando, no es para pelear, siempre estamos conscientes que nuestro objetivo es llevarlos a los pies de Cristo. No es nada más porque sí. Y el versículo 24 y 25, que es el cierre de la carta, ¿sí? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este pasaje es lo que los teólogos denominan una doxología. Una doxología, sí, es precisamente el título que en la teología le llaman. Y no es lo mismo que una bendición. No es lo mismo, ¿verdad? La bendición se enfoca en nosotros, se enfoca en mí. Dios bendíceme, ¿sí? Que Dios te bendiga, esa es una bendición. El enfoque es en mí, viene de Dios para mí, viene de Dios para ti, esa es la bendición, ¿sí? Pero la doxología, el enfoque es Dios, entonces es de mí hacia Dios. Doxología, dos palabras griegas, doxa, que es gloria, logos, palabra, es una expresión de gloria a nuestro Dios, es lo que significa en realidad. Y algo que me llama mucho la atención de la doxología, ¿sí? Es que cada vez que le damos gloria a Dios, somos bendecidos. ¿Te has fijado? Y a veces tú y yo estamos más concentrados en que Dios nos bendiga y nos perdemos el enfoque, ¿sí? De, entre comillas, bendecir a Dios. Hay gente que dice, ¿podremos bendecir a Dios? Bueno, bendecir es bien decir, es hablar bien de Dios, es decirle cosas como con todos los cantos que tuvimos el día de hoy. Estamos bendiciendo, son doxologías en realidad. Pero cuando nos concentramos en darle gloria a Dios, ¿sabes qué sucede? Yo soy bendecido en forma automática. Por eso insisto mucho con nuestros grupos de alabanza y les digo, nuestro énfasis en los cantos no somos nosotros, no es lo que hizo Dios en mí, que qué suave todo lo que ha hecho en mí. Pero el énfasis es Él. Nuestra alabanza, nuestra adoración es Él, y en la medida en que lo exaltemos a Él, seremos bendecidos. Esto es lo hermoso de la doxología en todas partes. Somos bendecidos, ¿verdad? Es lo que sucede en la alabanza. Y nos dice aquel que es poderoso. Esta palabra poderoso, dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿verdad? Dunamis. Y dirá, ¿crees que Dios puede? Dios dice continuamente, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Es poderoso. Ahora, guardarme, digo, ¿poderoso para qué? Y sigo leyendo y dice, para guardarme sin caída.
Dios es poderoso para guardarme sin caída. Ahora, yo quisiera llevarte también algo muy práctico. Yo recuerdo, ¿cuántos aquí son papás? ¿Sí? La mayoría. Mientras más chiquito el niño o la niña, vas caminando con ellos, lo agarras de la mano, ¿verdad que sí? Y la criatura te agarra también. Entonces vas con tu hijo, tú lo tienes agarrado, él te tiene agarrado. Agarrado, el niño es agarrado. Guardada, la criatura es guardada. ¿Se fija? Él va guardado, él va agarrado de mí. Yo lo tengo agarrado, yo lo tengo guardado. Es que conforme él me agarra, él está siendo guardado. Cuando tropieza la criatura, usualmente llegó a suceder en muchas ocasiones, si te puedes acordar, hasta parecía que tu hijo queda en el aire. ¿Por qué? Porque su agarre se debilitó, pero el tuyo no. Y entonces cuando se debilita, se está cayendo, la tendencia es a lo mejor soltarte, pero tú no lo soltaste. Esto es precisamente lo que está concluyendo Judas. Imagina esa mano chiquita, débil, agarrando con su propia fuerza débil, diríamos, la mano, tu mano. La seguridad de tu hijo no radica en que él te tiene agarrado. La seguridad de tu hijo radica en que tú lo tienes agarrado. Y esta es nuestra seguridad en la vida cristiana. Vamos con Dios, agarrados de su mano. Él nos tiene, por eso dice que te asirá, te agarrará con la diestra de su justicia. Te tiene agarrado y tú te agarras de él. Y cuando hay un tropezón, la tendencia es soltar o aflojar, pero él sostiene. Los dos van agarrados, el papá y el hijo, Dios y tú, pero tu seguridad no depende de tu agarre, tu seguridad depende del agarre de Dios. Esto es lo que nos está enseñando. Los dos participamos, Dios y yo. Él me toma de la mano y yo lo tomo de la mano. Los dos vamos juntos, ¿verdad? Los dos participamos, Dios y yo, agarrados, asidos. Pero mi seguridad no está en mi agarre. Mi seguridad es que Él me tiene asido, agarrado. Ese es nuestro diario vivir. No minimiza mi partido, decir, pues entonces ¿para qué me agarro? Es más, te he puesto a pensar que la criatura no le das la mano y así como, no, inclusive ha saludado gente que así saluda, le das la mano y parece como trapo. ¿Sí? ¿Ha conocido personas así? No me gusta que me saluden así, te dan la mano así como. Cuando agarramos al hijo, no te hace así, ¿verdad? Te agarra en su fuercecita. Es lo mismo que hacemos en nuestra fuercecita, agarramos a Dios. Pero mi seguridad está en que Él me tiene agarrado. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, pero no minimiza mi participación. Los dos participamos. El que nosotros nos guardemos es importante. Judas no nos está diciendo que no importa si yo me guardo, no está diciendo eso. Es más, lo digo en los versículos anteriores, dice que nos guardemos en el amor de Dios, que nos conservemos en el amor de Dios. Si tiene que haber un guardarme mío, si tiene, así que siendo guardado por Dios, yo me guardo. Eso es lo que está diciendo. Nos está diciendo que nosotros nos debemos guardar en el amor de Dios. Lo que en realidad nos está diciendo es que por el simple hecho de que Dios ha prometido guardarte, ¿sí? Tú puedes guardarte en el amor de Dios. No habría otra forma de hacerlo. En tus propias fuerzas te caerías, tropezarías, no lo harías. No podemos separar el uno del otro, aun y cuando nuestra seguridad está en el agarre de Él, pero no lo podemos separar. Si de alguna manera solo nos enfocamos en la seguridad de que somos guardados por Dios, ¿sí? Y no nos guardamos en el amor, vamos a vivir en el libertinaje, por decir, haga lo que yo haga, yo no tengo nada que hacer, como Él me tiene agarrado, toda mi seguridad depende de que Él me tiene agarrado, entonces yo hago lo que yo quiera, al cabo que Él me va a agarrar, cada vez que yo caiga y peque y todo, Él me tiene agarrado.
cuando separo, y si solo me concentro en que yo tengo que agarrarme, y me olvido de que Él me tiene agarrado, entonces voy a vivir en legalismo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que hacer, tengo que así. No digo mentiras, no digo groserías, no hago esto, no hago esto otro. Estamos expuestos al libertinaje o a legalismo. Y solo nos concentramos tristemente entonces en uno o en el otro, y debemos tener los dos. El orden sí es importante. Partimos de la base de que Él nos tiene agarrados. Con su diestra, con la diestra de su justicia nos tiene agarrados, sí. Y entonces, sabiendo eso, puedo guardarme. Guardado, me guardo. Guardado por Dios, me guardo, me conservo en el amor de Dios. Y sí, mi firmeza se debilita cada día. Me levanto cada mañana, cada día con la intención de guardarme en el amor de Dios. Y busco edificarme y orar y esperar en todo esto para guardarme en el amor de Dios. Estoy queriendo hacer eso, ¿verdad? Esperando en su misericordia, pero por mi pecado, mi caída, mi agarre se debilita. Mi agarre se debilita. Y cuando mi mano se debilita, su mano permanece firme. Su mano permanece firme. Y esto es lo importante. Nos guardamos en su amor y Él nos guarda, pero nuestra seguridad está en que Él es quien nos guarda. Guardado, me guardo. Guardado por Dios, me guardo en el amor de Dios. Ese es el orden. Guardados, nos guardamos, y esta es una gran promesa, y por lo tanto podemos alabarle. Saber esta realidad debe provocar una reacción. Debería haber provocado una reacción en nosotros el solo estar escuchando esta realidad, esta verdad. Pero todavía no termina Dios, o no termina Judas inclusive de explicarnos. No solo dice que nos guarda de caer, sino nos dice y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presentarnos sin mancha. Mi hermano, yo no sé tú, pero yo tengo muchas manchas. Yo no podría decir que cómo puedo, ¿verdad? Pero dice que Dios es quien me va a presentar sin mancha delante de su gloria. Algo que no podemos perder de vista es que Dios es santo y habita en la santidad, nos dice Isaías 57. Y acercarnos a Dios en una condición así como tal es imposible. Y Judas está hablando del tiempo final, en el fin del mundo, cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿sí? Ahí estaremos, ¿sí? No solo nos va a guardar, sino en ese día final nos va a presentar sin mancha delante de Él. ¡Qué increíble! No habría otra forma de presentarme, ¿sí?, más que por Jesucristo. Muchos vivimos o viven buscando portarse bien, venir a la iglesia para poder, no sé, ser aceptados por Dios. Y lo que nos enseña la Biblia es que somos culpables, seremos culpables ese día, pero Dios nos va a presentar sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque nos está justificando, nos ha justificado en Cristo, nos ha hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Es Dios quien nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Eso significa justificados. Él es el que puede presentarnos delante de su gloria sin mancha, ¿verdad? Pero la única forma que pudo esto suceder es porque Jesucristo dejó satisfecha la justicia de Dios, ninguna otra. Cristo dejó satisfecha la justicia de Dios y no hay otra forma de hacerlo. Y entonces en Cristo me acerco a Él con toda confianza y Él me presenta ante su gloria sin mancha. ¿Por qué? Porque puse mi fe en Cristo Jesús, quien sí estuvo sin mancha, y entonces toda mi mancha, entre comillas, mi pecado, la llevó Él en la cruz. Y entonces puedo yo decir, y por eso dice, con gran gozo, no nada más gozo, con gran gozo, con gran gozo.
Ninguna experiencia de gozo se puede comparar con esta. Imagínate en ese día final, en donde podamos estar seguros de presentarnos ante la gloria de Dios, sabiendo que por los méritos de Jesucristo se pudo. Y entonces sí, Judas termina el versículo 25 con lo que es la verdadera doxología. Una verdadera doxología dice: al único, solo hay un Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a nadie más, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Algo que es muy importante: no es Él en gloria, majestad, imperio y potencia porque tú se lo dijiste, Él ya es. Algo sucede cuando tú y yo lo reconocemos y lo declaramos. Somos bendecidos, somos bendecidos, ahora y por todos los siglos. Amén. Y mis hermanos, en esta mañana creo que todos hemos llegado aquí a la iglesia con ciertos problemas, preocupaciones, inquietudes, y Dios quiere cambiar tu perspectiva ante esas circunstancias. A lo mejor llegaste preocupado, triste, o a lo mejor molesto, enojado por algo, y Dios quiere que salgas de aquí con gran gozo, que salgas diferente a como entraste, sabiendo que eres guardado por Dios, para presentarte sin mancha delante de su gloria en el momento final con alegría, y puedas desde ahora declarar: a Él sea la gloria. Y yo quiero invitarte, mi hermano, que ante las circunstancias que estás enfrentando el día de hoy, las hagas tantito a un lado si fuera posible, y te concentraras en expresar una doxología a Dios. Que pudieras con tus palabras expresar un reconocimiento de su grandeza, reconociendo que Él es el único y sabio Dios, reconociendo que Él es tu Salvador, que a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, hoy y para siempre. Y conforme tú expreses tu adoración a Él, empezarás a experimentar, no en un instante, pero empezarás a experimentar la bendición de Dios como resultado. Cierra tus ojos. Usa cualquier palabra que quieras y exprésale. Glorifícale. Con ese canto de la primera doxología, ¿no? Podemos usar la letra de este canto, pero no tienes que usarla, puedes usar la tuya propia. Pero ayúdanos, David, Shailene. Es el Padre celestial, Hijo nuestro Al eternal Consolador, unidos todos a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos
Padre, gracias por la oportunidad que nos das de expresar alabanza y adoración a tu nombre, Señor. Conforme lo hemos hecho y lo estamos haciendo, Padre, envía tu palabra. Tu palabra dice que tú envías tu palabra y traes sanidad, trae libertad, trae bendición. Envía tu palabra, mi Dios, a tu pueblo. Oh, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que tú nos presentarás sin mancha delante de tu gloria en aquel día final. Y desde ahora podemos gozarnos, Padre. Gracias, alabamos tu nombre, Señor Todopoderoso, el nombre precioso de Jesús.